Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un caluroso saludo en el Señor, qué alegría estar con ustedes aquí un miércoles nuevamente, siendo testigos de las maravillas del Señor en un nuevo año. Feliz año para todas las personas que se están conectando en esta hora de la mañana, quienes van a ver también este testimonio en otro momento. Les deseo que el Señor derrame en sus vidas, en sus familias, mucho gozo, mucha alegría, mucha prosperidad, mucha esperanza, que sea un año de un encuentro personal con el Señor, que podamos estrechar esos lazos de amor y de ternura con el Papá, con el amor de los amores, para que podamos tener muchas experiencias por contar. Aquí vamos a empezar precisamente con una de ellas, como es usual, quiero presentarles a nuestro invitado. Él nos acompaña desde Medellín. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Joana, ¿cómo estás? Un saludo cariñoso a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan hasta la hora de la mañana. Gracias a ti por aceptar la invitación. Eres el primer invitado de este año 2022. ¿Cómo has estado? Muy bien, deseándote un feliz año, que pues este año el Señor gane más terreno en tu corazón y de todos pues estamos reunidos acá para ser más santos, que es como la finalidad de nuestras vidas. Amén, Jorge. Bueno, entonces vamos a dedicarle este espacio al Señor, a contar las maravillas que Él ha hecho en tu vida y quiero que empecemos en ese antes. ¿Cómo era el Jorge antes de tener una experiencia personal con el Señor? Claro que sí. Bueno, te cuento un poco de mi vida. Llevo 17 años en la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Allá pues el Señor en su misericordia me ha llevado a conocer más profundamente del misterio de su amor. Actualmente estoy hace 15 años casado. Estamos ya a punto de tener nuestro cuarto hijo y pues muy bendecidos. La verdad que la vida en el Señor es una vida en abundancia como Él dice. No tanto por lo material o lo exterior, sino por todas las riquezas que el Señor va sembrando y dejando en nuestro corazón. Pues bueno, yo quisiera partir de mi testimonio desde un antes, un encuentro con el Señor y cómo es mi vida ahora. Y lo quiero, pues, en honor a la formación que tengo en las Sagradas Escrituras, colocar mi testimonio desde la parábola del Padre Misericordioso, desde las Sagradas Escrituras, está en Lucas 15, donde pues en 3 momentos que acontecieron a este hijo pródigo, pues relacionarlas con mi vida. Un primer momento es cuando este hijo le pide la parte de la herencia que le corresponde a su papá. Se marchó a un país lejano y malgastó su herencia viviendo como un libertino. Ahí lo que evidencia a este personaje es la mala utilización de su libertad. Recordemos en el Génesis cuando Adán y Eva se les dijo que no comieran de ningún árbol, que pudieran comer de todo, de cualquier árbol menos del árbol del bien y del mal. Y ellos pues desobedecieron y pues lo que hay de fondo, el mensaje que está implícito en ese texto es que ellos decidieron mal y comer del árbol del bien y del mal significa que yo en mi vida dicto qué es bueno y qué es malo según mi criterio. Entonces se termina aconteciendo lo que dijo la serpiente a Adán y Eva, que si comían del fruto del bien y del mal serían como dioses. Y de esto se trata pues como la vida misma. La vida es una disyuntiva, un combate interior entre Dios, el reino de Dios y el reino del hombre. Y así, pues, digamos, me pasó durante muchos años de mi vida. No fui una persona, digamos, muy cercana a lo espiritual. Mis papás eran de una misa cada domingo, si es que íbamos, y realmente, pues, la vida de fe no fue muy importante en mi primera infancia, en mi juventud. En los primeros años, hasta los 27 años que tuve mi encuentro con el Señor, no fue muy fuerte la experiencia del Señor. Sabía que existía un Dios, hacía mis oraciones, mis rezos, pero era una fe muy superficial, era más bien una religiosidad sociocultural. Y entonces, en
en un mundo sin Dios, un mundo de niñez, de juventud, de adolescencia. Eh, Recuerdo, y nos pasa a todos los seres humanos, que uno imita muchos modelos. Vengo de un barrio popular donde pues uno ve a los muchachos que tienen moto, a los que tienen novia, a los que son como los famosos, los reconocidos del combo, todo eso que son como los interesantes de copiar, de imitar en esa vida. Y entonces me sucedió que yo quería también como tener eso, que tener la moto, de ese entonces, conseguir dinero, conseguir prestigio, ser reconocido, todo eso. Y una de las realidades en que me fui desordenando mucho fue en la parte afectiva. Empecé a desarrollar mucha promiscuidad. Desde muy adolescente era el que se creía Don Juan, a tener 2, 3, 4 novias simultáneamente, y era un desorden afectivo, obviamente tratando de llenar esos vacíos interiores que todos tenemos. Además de eso, pues con las ganas y los delirios de grandeza, de ser famoso, me metí, tuve cercanía con combos delincuenciales y bueno, un poco de realidades en las que iba avanzando y extrañamente pues el corazón, digamos, estaba más lleno, más vacío, perdón, porque es algo extraño. Este mundo provee un poco de realidades y de satisfacciones exteriores, pero que extrañamente nos hacían el corazón. Y en pues, en esa realidad, pues vivía, de esas realidades me quedaron situaciones, secuelas, por así decirlo, muy duras, porque pues en esa parte de la promiscuidad y de una sexualidad desordenada, pues uno cada día busca sensaciones más fuertes, placeres más extremos, y entonces caí en esto de la adicción a la pornografía, una adicción bien fuerte porque es fácil camuflarla. Una adicción a las drogas, al alcohol, pues es muy notoria, la gente se va a dar cuenta, pero digamos, la adicción a la pornografía es algo que tú llevas de manera camuflada, que nadie supuestamente lo nota, pero que obviamente es bastante contraproducente para tu vida afectiva y todo eso. Cuando me casé y empecé mi vida de matrimonio, pues obviamente las secuelas de eso se evidenciaron y eso causó pues muchas situaciones complejas en mi vida de matrimonio. Pero de eso voy a hablar más adelante porque pues bendito sea el Señor que en su amor me pudo dar las herramientas para salir de esa realidad. Eso como primer momento, eso es como, serían muchas cosas, pero obviamente voy a colocar mi testimonio solamente en esa partecita del desorden de los afectos y de esas ganas de poder, de dinero, de prestigio, que son como esas realidades que seducen tanto en este mundo, ¿cierto? Voy a hablar ya en esta segunda parte del encuentro con el Señor, porque pues, evidentemente ninguna realidad humana satisface ni llena el corazón, y entonces sucede lo que esa frase tan reconocida de San Agustín: nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón no dejará de estar inquieto hasta que no descanse en ti. En el pasaje de Lucas del Hijo Pródigo hay una expresión muy bella donde dice que este personaje empezó a experimentar necesidad y dice el texto literalmente que nadie le daba nada. Y entonces todo ser humano está buscando la felicidad porque somos necesitados de felicidad, somos buscadores de felicidad. Pero de las cosas que no va a constar tanto es que ni el prestigio, ni la fama, ni el reconocimiento, ni la adquisición de cosas materiales, ni nada que sea exterior va llenando el corazón. Solamente lo va llenando la experiencia de Dios. Esas riquezas y esas experiencias que se van experimentando interiormente, porque no es lo exterior lo que llena el corazón, sino lo interior. Y efectivamente eso fue lo que empecé a experimentar en el encuentro con el Señor, que empezó a darle un giro totalmente a mi vida, a mis proyectos, a mis ilusiones, a mis sueños. Me fue dando a entender que todo lo de esta vida es como tan banal, tan superficial, fue perdiendo peso, fue perdiendo valor, todas las realidades que mi corazón anhelaba, porque me fue sucediendo como el personaje de la parábola, que encontró un tesoro, fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno donde estaba el tesoro. Entonces, a medida que uno va teniendo la experiencia y esa seducción por la persona fascinante de Jesucristo, cuando uno va experimentando ese encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante, como dice el Papa Juan Pablo II, cuando uno va sintiendo esa fuerza de atracción que va despertando en uno ese potencial
místico, ese espíritu de Dios en el interior, esas fuerzas espirituales que normalmente están adormecidas por el pecado, cuando en uno va despertando ese hombre nuevo, en el lenguaje de Pablo, por el encuentro con la palabra de Dios, pues uno se siente fascinado y seducido por seguir al Señor, por querer conocerle más, por querer alimentarse más de Él, por querer profundizar más en su misterio de amor. Y entonces me apoyo en esta parte tan bella cuando el hijo pródigo entró en sí mismo y pensó en volver a la casa del padre. Y entonces aparece esa expresión tan bonita, dos acciones del Padre misericordioso. Una de ellas es que corrió a su encuentro y le besó en el cuello. Entonces es muy bello porque no es uno el que busca al Señor, es el Señor quien lo está buscando a uno continuamente. Y es muy bello porque pues la respuesta que nos toca a nosotros es dejarnos encontrar, ¿cierto? Él no nos ama porque seamos buenos, sino a pesar de lo que sea, porque Él es bueno y nos ama a pesar de lo que somos. Y entonces esa carrera del Señor, digamos, que está hay una palabra muy bonita que se llama filantropía, que Dios tiene, lo escuché de un sacerdote muy bellamente que decía que Dios tiene un amor filántropo por el hombre, o sea, filantropía es filos, antropos, hombre. Entonces, Dios tiene una simpatía extrema por nosotros, que nos ve desorientados en este mundo, buscando la felicidad ciegas y a tientas, y en su misericordia se hace uno con nosotros. Y entonces viene, se encarna, ¿cierto? Y se hace uno con otros, camina con nosotros, es el Emmanuel, el Dios con nosotros, y nos va ayudando a que nosotros configuremos su vida con Él, a que seamos sus discípulos y a que aprendamos a vivir con Él. Entonces es como de las grandes realidades y riquezas que yo he encontrado en el Evangelio, aprender a imitar a Jesucristo, aprender a ser su discípulo, a escuchar su palabra y a llevarla por obra. Porque en esa decisión de obedecer al Señor es que uno empieza a tomar en su vida las decisiones correctas, es que uno empieza a construir un proyecto de vida con estructura, con soporte. Esa ha sido mi experiencia, pero quería, para que llevamos adentrándonos en esa parte más profundamente del encuentro con el Señor, profundizar en el detallito de que el Señor dio, el Padre misericordioso, se acerca al Hijo corriendo, Él ya le va a dar su discurso, que pequé contra el cielo y contra ti, que ya no merezco ser llamado hijo mío, pero el Señor no le tiene en cuenta su pecado, sino que lo que hace es amarlo y empezar a restituirle su dignidad de hijo. Y es muy bonito ese detalle de que le besan el cuello. Y entonces hay dos explicaciones. Una de ellas es que por el cuello es donde pasa una vena que es la aorta, donde está, pues que si es cortada uno se desangra y se muere. Es la vena más gruesa por donde pasa, por así, la vida, porque si pasa la sangre en el contexto hebreo, la sangre significa la vida. Entonces Dios viene a besarnos y a darnos esa vida, porque nos besa acá, donde está esta vena tan llena de vida, por así decirlo, que es la vena más importante por donde pasa pues la mayor cantidad de sangre. Pero una segunda, y es mucho más bonita en el caso mío, y es que en el cuello era el lugar donde las prostitutas besaban a este hijo que se prostituyó, por así decirlo, porque vivió como un libertino y se gastó su herencia con prostitutas, dice el texto literalmente. Y es muy bello porque el Señor viene y sana precisamente nuestras áreas de pecado, en esas realidades donde nosotros estamos más perdidos, donde el mal se ha arraigado con más fuerza, donde nuestros desórdenes y donde nuestro pecado ha echado raíces, es precisamente a esos lugares donde el Señor trabaja más fuerte. Y en el caso mío, es muy parecido al hijo pródigo porque pues literalmente esa parte de la sexualidad desordenada y todo eso, pues el Señor fue donde empezó a trabajar, porque ese era como mi talón de Aquiles, esa siempre ha sido como esa tentación latente, ese siempre, digamos, ha sido la realidad en que me he sentido débil en mi voluntad, porque una adicción a la pornografía es una cosa terrible, es una cosa que la voluntad está debilitada y usted tiene ganas de consumir. ¿Consumir qué? Consumir imágenes, consumir un placer instantáneo que obviamente va desintegrando la unidad anterior y que va afectando todo, porque afecta todo, afecta la economía, afecta las relaciones humanas, todo eso, y más una persona que ya está caminando en los caminos del Señor, valga la redundancia, y que ya estaba casado. Entonces, pues el Señor fue haciendo la obra de ir ganando terreno y de ir sanando esta realidad.
¿Cómo lo hizo? Pues yo pienso que no es que yo voy a dar una receta mágica ni nada, porque pues el Señor actúa en cada historia humana de maneras distintas. A mí lo que me sirvió mucho fue la vida de oración, el poder encontrarme de frente con el Señor, el poder encontrarme ante todo en el trato con la palabra y en el silencio y en la soledad. El Señor, a pesar de yo ser una persona muy activa, pues una empresa, me dedico a la evangelización y tengo una familia pues ya con muchos hijos, que eso demanda tiempo y es exigente. Aún así, el Señor me ha dado la gracia de poder ser disciplinado en la oración y de poder ser una persona que saca, se esfuerza por salvaguardar esos espacios de encuentro con el Señor. Y lo que yo estoy hablando no es una buena idea mía, lo noté y lo he visto mucho yo, es en la persona de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo y tuvo un ritmo vertiginoso y exigente de vida. Normalmente salía a las sinagogas a enseñar, luego enseñaba a sus discípulos, la gente le buscaba para que les sanaran, para que les alimentara, y su vida era muy exigente, tanto que la misma palabra nos dice que no tenía ni tiempo para comer y no tenía inclusive ni tiempo para descansar. Cuando trataba de descansar, pues la gente le seguía. Y entonces uno notaba que Jesucristo, para mantener un ritmo exigente de vida, porque era el Dios de las gentes, fue aquella persona que pasó haciendo el bien y que fue el hombre para los hombres, porque Jesucristo vivió en un continuo servicio a la humanidad, se entregó totalmente, ¿cierto? Tanto que se entregó en cuerpo y alma, literalmente. Y entonces cuando uno veía ese ritmo vertiginoso de Jesús también, de manera contrapuesta, veíamos a un Señor que, y los textos evangélicos nos hablan mucho de eso, Jesús se retiraba a orar en la noche, en la madrugada, iba con los discípulos a orar y se retiraba al monte y se retiraba a la montaña. Y constantemente en los evangelios nos van mostrando esa radiografía que diría yo que la iglesia poco ha captado o poco se ha interesado. A veces nos hemos interesado más como iglesia en lo que es la misión, en lo que es cuidar la vida sacramental, y claro que hay que atender y profundizar en lo que es la misión y la vida ritual, la sacramental, la liturgia, todas esas cosas que hacen parte de la riqueza de la iglesia, pero poco nos hemos detallado en notar en Jesucristo cómo nutría su corazón del encuentro con Dios Padre. Y en el encuentro con Dios Padre él encontraba esa sanación, ese sosiego, ese consuelo, ese aliviar las heridas, esa fuerza, vigor y vitalidad que necesitaba para continuar con la misión. Entonces yo noté que así lo hacía Jesucristo. Obviamente los maestros espirituales van enseñando más bien, no es que yo me di cuenta, sino que uno va escuchando y aprendiendo esto de los grandes místicos, de todas estas lumbreras de los santos, porque todos los santos fueron muy orantes. Y entonces eso ha sido lo que le ha dado vitalidad y fuerza a mi proyecto de vida, porque lo que hace que yo pueda vivir bien la vida de pareja, que es exigente, la vida de ser padre de 3 hijos y de 3 hijos varones que son tan exigentes, y ya viene próximamente Josué, nuestro cuarto hijo, van a ser 4 varoncitos, no hijos, sino para tener niños. Bendito sea el Señor, él sabrá por qué lo hace, y muy contentos con estos varones. Y ese compromiso de llevarlos a la fe, que es bastante difícil, y poder seguir evangelizando en las comunidades y poder seguir administrando una empresa para producir bien para familias y poder con esos dineros hacer obras de evangelización y poder hacer cosas tan grandes, simplemente se da porque el Señor en su misericordia nos da esos espacios de encuentro con Él, porque Él mismo se nos da, porque en la oración Dios se derrama en el corazón, porque Dios en la oración nos restaura, nos renueva, nos da claridades, nos da discernimiento, nos va dando la sabiduría y la inteligencia para tomar las decisiones correctas, nos da el discernimiento y la fortaleza para que las decisiones que hemos discernido las podamos llevar a cabo, y nos da esa sabiduría, ese temor de Dios, esa piedad para llevar a cabo la misión. Y entonces es muy bello porque el Señor, después de estas realidades duras de que viví yo antes de mi encuentro con Él, de ser esclavo de mis adicciones y todo eso, me ha venido a dar una vida de abundancia, una vida de riqueza, una vida de alegría. Y ahí es donde puntualizo mi experiencia de encuentro con el Señor, porque en un tercer momento, cuando este hijo pródigo vuelve a donde el padre y el padre lo ama, lo sana, lo besa en el cuello,
lo que hace es que le restituye su vida, porque él por vivir de espaldas a Dios había quedado esclavizado. Y entonces el Señor vuelve y le empieza a hablar de estas realidades. El Padre dice a sus siervos: daos prisa, traer el mejor vestido, el anillo en la mano y unas sandalas a los pies. Entonces nos hablan de tres elementos que los quiero aplicar a mi testimonio, porque es lo que también he experimentado en este encuentro con el Señor. Nos habla en una primera instancia del vestido. Entonces, lo que significa el vestido es que por haber dado la espalda al Señor, él había quedado, por así decirlo, desnudo. Hay una obra muy bonita, que no recuerdo su nombre, donde pintan el Hijo Misericordioso de rodillas, abrazado por ese Padre que lo recibe. Y es un bonito detalle que este Hijo Misericordioso está con unas vestiduras muy harapientas, unas vestiduras deshechas. Me imagino que cuando él vivía en la casa del Padre tenía su vestidura de príncipe, muy bien vestido, porque pues, la vestidura nos da categoría, nos da identidad. Y entonces esta escena donde muestra esta pintura, muestra a este Hijo Misericordioso arrodillado de una manera muy harapienta. Y también lo relacionamos con esto de cuando Adán y Eva cayeron en cuenta de su pecado, descubrieron su desnudez. Y significa que el pecado realmente nos deja como desnudos, como sin identidad, nos deja sin esa identidad. Y lo que precisamente el Señor hace, este Padre misericordioso, que es una representación del mismo Dios, es darle vestido. Significa entonces que restaura su condición de hijo. Y es muy bello porque yo me sentía muy desorientado en la vida. Yo era tratando de buscar, por así decirlo, alguien que me diera estructura. Perdí a mi padre cuando tenía 17 años y pues obviamente uno necesita mucho un padre que guíe en el camino, un papá que muestre sabiduría, que oriente. Y pues yo no tuve ese modelo quizás paternal, lo tuve muy poco. Mi papá también fue algo ausente porque dedica mucho tiempo al trabajo para mantenernos y está bien, él dio lo que pudo dar. Pero entonces uno bien desorientado, uno va copiando modelos y, por así decirlo, padres, voces, autoridades a quien escuchar y a quien seguir. Y todo eso lo que va dejando es una terrible desnudez. Y muy bello yo experimentar que a pesar de tanta impureza, de tanto pecado, porque cuando uno está adherido a estos desórdenes afectivos, a la pornografía y todo eso, uno siente una culpa terrible arraigada en el corazón y eso afecta la autoestima. Uno normalmente está con un ente acusador interior que le acusa de que tú como eres de impuro, tú como actúas de feo, tú como eres de sucio. Y experimentarme revestido de la gracia y la misericordia del Señor ha sido para mí de las experiencias bellas de la vida, de entender que hay un Dios que me ama tal y como soy, que no tiene en cuenta mi mal, y que como dice la palabra, aunque tus pecados sean rojos como carmesí, el rojo carmesí es un rojo muy intenso, eso esa es la característica de ese color. El rojo carmesí significa un rojo de mucha intensidad. Y es muy bello porque aunque mis pecados tengan esa intensidad, que de hecho los tuvieron, porque fueron muchos desórdenes sexuales y afectivos, a pesar de eso, mi amor, quedarán blancos como la nieve, dice el Señor. Y eso es lo que he experimentado el Señor. Me ha dado una nueva autoestima, me ha ido sanando mi sexualidad, he ido experimentando algo muy bello como es la fidelidad, porque era terriblemente infiel. Yo era de las personas que me volví hábil y mentiroso para embaucar a las mujeres. De hecho, no lo hacía ni con mala intención, era como con esa necesidad de afecto, esa necesidad de tener 2, 3, 4 novias, de atesorar, de llenar el corazón de emociones. Y a partir de la experiencia enriquecedora del Señor, de experimentar su vestidura, de como dice San Juan de la Cruz, creo que dice así, es un poema muy bello, ¿cierto? Yéndonos de paso con solo su figura, vestido nos dejó de su hermosura. Y eso es lo que yo he experimentado, que a pesar de mi pecado me he sentido revestido y muy amado del Señor y que me ha podido dar dones y gracias tan bellas como la fidelidad. Porque primera vez en mi vida que le soy fiel a una mujer.
eh, llevo muchos años en que realmente puedo manejar esa situación, porque antes era presa y era esclavo de una voluntad debilitada y accedía a todas estas realidades de desórdenes afectivos. Y ahora en su misericordia puedo ser fiel a una esposa. Y Joana, ¿en qué consiste la fidelidad? La fidelidad no es que yo ya no sienta nada por ninguna mujer. Pues si para uno llegar a un estado de no sentir nada por una mujer sería transformarnos en árboles. Desde que seamos hombres es natural que uno vea a una mujer y la vea bonita. Admire, sí, claro. Pero ¿sabes qué es la fidelidad, Joana? La fidelidad es elección. Y llevo años, muchos años, que cuando yo veo a una mujer bonita en la calle, yo digo, ve, es una mujer bonita e interesante, pero yo elijo a la esposa que tengo, que es un don del Señor, que es un regalo de Dios para mí y que es la mujer con que voy a llegar hasta que la muerte nos separe, como nos dicen en la iglesia. Entonces es muy bonito porque el Señor da la capacidad cada día en la oración y en la Eucaristía. Por gracia del Señor soy una persona de oración y Eucaristía diaria. El Señor da esa satisfacción interna tal que uno ya no queda con necesidad de nada ni de nadie en este mundo, y lo que uno queda dispuesto es para el amor. Y entonces yo todos los días elijo a mi esposa y la elijo con alegría, no porque es la mujer más perfecta o por miles de cosas, no, porque la amo en gratuidad y la amo en oblación y en abnegación. La amo no de manera condicionada, sino en gratuidad, porque me siento tan lleno del Señor que ya lo que queda es amar. Y eso se ve como muy romántico, muy caricaturesco, de pronto hasta algo cursi, pero es lo que yo experimento. Me siento tan pleno en la experiencia del Señor que cada día mi corazón se desprende más de las realidades humanas y lo que yo quiero es estar más con el Señor, porque es lo que me da la capacidad de ser un mejor esposo, de ser un mejor padre, de ser un mejor hijo, de ser un mejor hermano, de ser un mejor apóstol, que es a lo que pues, me gusta dedicarme. Entonces, Jorge, para ir concluyendo, ¿me vas a hacer una pregunta que bueno, me parece? sí, tengo muchas preguntas, pero entonces voy a reducirlas a dos. Primero, Dale. agradecerte porque nos has hecho un paralelo de cómo has acogido, cómo has vivido este pasaje de la Biblia en tu vida, que uno muchas veces lo escucha, lo lee, pero lo deja allí, en las Sagradas Escrituras o como un hecho histórico, como una parábola simplemente, pero no lo lleva y lo trae a la vida, que fue lo que que es lo que hoy nos estás enseñando. La primera pregunta que tengo es, cuando dices que tenías 27 años cuando empezaste a conocer del Señor, ¿qué fue clave para ti? ¿Qué hizo que en ese momento tú tuvieras esa inquietud de buscar al Señor e ir a ese encuentro? Y además, porque dices que aunque estabas en el Señor, seguías en la misma situación. ¿Cuándo sientes que fue ese encuentro con el Señor después de llevar ese proceso que hizo el clic para vivir lo que ahora nos estás compartiendo, que estás viviendo? Bueno, como tú bien dices, las cosas en la vida de fe son de procesos, ¿cierto? Hay gente que son de clic. Llega un momento, hasta hoy domingo, me comporto así y a partir del lunes me comporto así. Sí, puede ser que hay personas que vivan eso. Yo lo siento como un proceso en que cada día el Señor va ganando terreno. ¿Con qué? Obviamente con su palabra. Yo pienso que el amor a las Sagradas Escrituras ha sido determinante porque dices San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Entonces no se entiende una persona de fe, una persona cristiana que no beba de las Sagradas Escrituras todos los días, porque realmente esto es alimento para el alma. Realmente leer la palabra es las respuestas a todas nuestras inquietudes, ¿cierto? Entonces, por ahí alguien decía que el hombre es una pregunta y la palabra de Dios es la respuesta. Entonces, pues, en el encuentro cotidiano con la palabra, en sentirme confrontado, animado, regañado, confortado, animado, en esos encuentros cotidianos fue que el Señor fue ganando terreno y uno va de alguna forma tomando las decisiones. Yo creo que funciona más bien en esto cuando tú dices de clic, yo creo que mi vida ha funcionado así. Cada vez que el Señor va ganando más terreno en el corazón por la oración, por la lectura de la palabra, empieza a suceder que ante una situación parecida, normalmente uno reacciona muy como uno y uno termina cediendo la tentación. Pero cuando Jesús va ganando en el terreno del corazón, entonces una vez ante una realidad responde 2 o 3 veces como uno
y 2 o 3 veces como Jesús. Ya luego, cuando Jesús gana más terreno en el corazón, entonces ya uno reacciona frente a una realidad, 1 o 2 veces como uno y 4 o 5 veces como Jesús. Entonces, lo que dice Juan el Bautista, la idea es que Cristo crezca y yo disminuya. Y es un proceso que dura toda la vida, porque hay áreas en mi vida que todavía el Señor no ha podido ganar. ¿Quién no lo ha dejado? Pues obvio, uno mismo desde sus a veces relajadas respuestas. Pero el Señor está haciendo la obra, de seguro también es lo que tú experimentas, Giovanni, y todo lo que nos escucha. El Señor está comprometido con nosotros, esto es lo bueno. Él es el que es más fuerte que yo, por allá nos decían en el tercer domingo de Adviento, en este diciembre que pasó, en ese tercer domingo decía Juan que hay uno que es más fuerte, que yo no soy digno de desatar las sandalias y que ahí viene el que es más fuerte que yo. Eso es lo bueno, que el Señor actúa y se manifiesta en nuestra debilidad. Bueno, Joanita, tiempo yo creo que ya se nos ha acabado, les quedo viendo lo del anillo y las sandalias, pero todo eso para significar que Dios hace nuevas todas las cosas y que si ha hecho todas estas realidades en un barro imperfecto como yo, de seguro también lo va a hacer con todos aquellos que nos escuchan, que de hecho y con seguridad ya está haciendo un gran trabajo en ustedes. No, de verdad que muchísimas gracias porque nos dejas una tarea muy grande de compromiso, de querer adentrarnos en la experiencia del Señor. Pero antes de que finalicemos, la pregunta que tenía es, yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando, que de pronto tienen esas áreas, que no han dejado que el Señor obre como tú lo manifestabas. Y dices que en tu caso fue la oración y la palabra, pero ¿qué Sí. hizo que en ti se despertara esa pasión y ese deseo? Hubo, por ejemplo, una persona que te invitó, fuiste tú mismo el que sintió como ese deseo de no sé dónde y buscaste un grupo. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Porque muchas veces uno escucha y uno dice, no, pero yo no entiendo cómo hizo, yo quiero hacer lo mismo que esa persona hizo, porque si le funcionó, pues yo quiero hacerlo igual. Sí, Joana, qué bueno que me lo preguntas. Pues efectivamente es muy importante una comunidad. Bendito sea el Señor. Yo pertenezco, como te había dicho anteriormente, a la Escuela Bíblica Católica Yeshua y ya llevo 17 años viviendo allá. ¿Qué vivimos allá? Procesos de vida espiritual. Procesos de vida espiritual, ¿en qué consiste? No es la idea de alguien que se le ocurrió hacer unos procesos de vida espiritual. Simplemente nosotros tratamos de configurar nuestra vida a la de Jesús y tratamos de hacer lo que Jesús histórico hizo en su vida. ¿Qué hizo Jesús en su vida? Llamar, convocar a discípulos para que estuvieran a sus pies, formándolos, enseñándoles. Y entonces ellos le preguntaban a Jesús, lo veían orando y le decían, enséñanos a orar. Y lo veían enseñando y nadie tiene autoridad que tiene este hombre. Y veían a ese Jesús que se transfiguraba y querían estar con él. Entonces, la relación discípulo-maestro es la clave de la vida cristiana. Así se debe vivir la fe. Entonces, yo no estoy en una espiritualidad que ni es la mejor ni es la peor, pero es la que el Señor en su misericordia ha querido para mí y a mí me ha hecho mucho bien porque me ha dado orden en mi vida espiritual, me ha dado claridad, me ha dado procesos puntuales de crecimiento en la fe y eso es pues realmente lo que me ha pasado a mí. No hay como clavecitas o clics así, digamos, instantáneos que ayudan. Lo que ayuda es un proceso de vida espiritual, que fue lo que Jesucristo hizo con sus discípulos y que es lo que está haciendo contigo y conmigo, ¿cierto? En diferentes espirituales, en distintos momentos, pero que es lo que al Señor le gusta hacer. Muchas gracias, Jorge. Dios te bendiga, bendiga todo lo que estás haciendo y que sigas teniendo esa fidelidad también con el Señor ahora, con el nacimiento pues, de tu cuarto hijo, porque nos has dejado también esa enseñanza de que a pesar de que seamos papás, de que tengamos ocupaciones laborales, pues hay algo que es prioridad y es esa relación con el Señor. Entonces te quiero agradecer por haber estado aquí con nosotros, por habernos compartido lo que el Señor ha hecho en tu vida. Antes de que nos despidamos, yo te quiero regalar a ti una promesa para que la guardes en tu corazón. Dice así, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú ignorabas. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú ignorabas. Amén. Ese es el teléfono de Dios. Es así, es el teléfono de Dios, dicen por ahí. Claro que sí, el Señor nos está llamando continuamente a ti y a mí, a todos, para revelarnos su rostro y para darnos una vida en plenitud y en felicidad, ¿cierto? Porque somos sus hijos y pues como somos sus hijos debemos vivir
como Él quiere, ¿cierto? Siendo sus discípulos, configurando nuestra vida con Él. Que el Señor les bendiga a todos, un feliz año nuevo y que el Señor siga haciendo maravillas en sus vidas. Amén. Muchas gracias, Jorge. Dios te bendiga y también los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo testimonio. Hasta pronto.